a no acomodarnos, porque el acomodo es algo que nos atrapa de tal manera que no quisiéramos salir de esa comodidad, que no quisiéramos molestarnos en ir más allá. Y cuando nos acomodamos, entonces tendemos a hacer esas tradiciones, esos ritos, esas costumbres, y nos da mucho gusto porque nosotros tenemos dominio de la situación. Alguien me decía por ahí que le gustaba la iglesia tradicional porque se parecía mucho cuando va al restaurante, sobre todo estos de comida rápida, que uno ya nomás llega y pide y hace ya. A donde va ya sabe lo que hay, ya sabe cómo lo van a atender, ya sabe lo que debe hacer y sabe cuánto debe pagar y listo. Entonces esa comodidad, ¿cómo diríamos? Ese dominio que nos da sobre las cosas, pareciera ser que es algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. El dominio es de Él y la autoridad es Él. Entonces esto nos pone a nosotros en una situación que no es cómoda, que no es agradable. Por ejemplo, ¿qué quiere el Señor de usted esta noche? ¿Qué es lo que le va a decir a usted? Y cuando nosotros queremos tener ese dominio, entonces asumimos una actitud de suficiencia, una actitud de conocimiento. Cuando yo les diga la referencia bíblica, cuando yo les diga el tema, más alguno va a decir, ah, sí, ya sé, ya lo leí, ya sé qué dice, ya sé de qué va a hablar, y nos va a decir esto y nos va a decir aquello. ¿Listo? ¿Sí? Y en más de alguna situación, más de alguna creencia, más de algún tipo de culto, esto es así. Le dan a uno su temario a la entrada, ¿verdad? Y su boletín, uno ya lo ve, ya tiene ahí todo lo que va a decir, escrito los himnos que va a cantar, todo está ahí. Entonces le da a uno esa sensación de que uno tiene dominio sobre todas las cosas. Cuando nos proponemos jugar más adentro, cuando nos proponemos ser guiados por el Espíritu, entramos a una situación que le llamamos inédita. ¿Qué quiere decir inédita? Novedosa. No se había dado antes. Y entonces, como no se había dado antes, estamos ante el Dios que es la autoridad, que es el Señor, que es el Dios de las sorpresas y que siempre tiene algo para nosotros. Eso puede ser agradable o puede ser que no. También puede ser exigente y demandante. Y entonces, en ese sentido, así como les estoy explicando, este desafío de ir más allá, de no quedarnos solamente en lo que nos agrada y nos acomoda, es en lo que vamos a ver ahora. Vamos a considerar este pasaje en la historia, en el acontecimiento del Espíritu Santo y cómo la iglesia afrontó ese momento. Y le titulo a nuestro mensaje, Avanzar cada día. Avanzar significa caminar, significa adelantarnos, significa ir más allá. Pero si ustedes se pueden imaginar, en bogar mar adentro, avanzar es ir más a lo hondo. Por más experto que alguien sea en nadar o en mantenerse a flote, avanzar pues significa desafiarse, significa el reto, significa el afrontar esto que venga que no sabemos qué es. Y eso es lo que pasó precisamente con la iglesia. Tomo como punto de referencia para nuestra meditación el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, primero los versos 1 al 7, que nos dice: al día siguiente la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Allí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de ellos, los cuales empezaron a preguntarle: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio el poder para hacer milagros? Ahora, déjenme explicar un poco el escenario, las circunstancias en las cuales se da
esto que acabo de leer. En el capítulo 2 del libro de los Hechos se relata ese acontecimiento extraordinario que le da ese propósito y ese sentido a la iglesia que recibe el Espíritu Santo y que busca vivir esa experiencia novedosa, importante cada día. El día del Pentecostés es descrito en el capítulo 2. En el capítulo 3 acontece uno de los primeros hechos en los cuales se demuestra ese poder extraordinario del Espíritu y cómo los apóstoles son capaces de hacer uso de ese poder que el Señor les dio. La sanidad de un hombre que tenía 40 años, paralítico, y que, bueno, ellos se acercan, invocan al Señor y este Señor sana. Situación que es aprovechada por los apóstoles para anunciar el nombre de Jesús, el Mesías, y hablarles de todo lo que Él enseñó, y entonces hacer de todo esto una especie de propuesta de vida, una especie de proyecto de vida para todo el que lo acepte, para todo el que en Él crea. En el capítulo 4, esto que acabamos de leer, ocurre que estos personajes de la Junta Suprema, las autoridades religiosas y en la región políticas, ¿verdad?, convocan a los apóstoles, sobre todo a Pedro y a Juan, porque lo que acaban de hacer es algo que llama tanto la atención, es algo que causa tal impacto en las personas que no puede pasar desapercibido por las autoridades. Algo está pasando aquí. Imagínense ustedes que tienen algún tipo de situación en su casa, algún tipo de necesidad de cualquier tipo, económica, de salud, como sea, y llega alguien, pues que a lo mejor conocen ustedes o algo así, interviene y aquella necesidad es solucionada de inmediato. Al principio puede parecer muy bonito, pero cuando una persona interviene y hace una aportación, causa un efecto ahí, pues los jefes de la casa de inmediato se van a preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? Qué bueno es, sí, pero a ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué? Porque esos acontecimientos de inmediato atañen, aluden a la autoridad. ¿Qué va a hacer la autoridad en esos casos? Pero en esta situación, en esto que estamos leyendo, no era solamente un beneficio, sino que ellos están predicando, están enseñando este proyecto de vida, esta manera de ser, que había enseñado un maestro, un varón que había sido crucificado como un delincuente, pero que estos están rescatando esa enseñanza y la están poniendo por obra. Entonces esto es muy arriesgado y esto es peligroso, porque es la influencia de un hombre proscrito, rechazado, que no había sido aceptado por las autoridades lo habían condenado incluso. Entonces estos hombres están causando tal impacto ahí, con esta enseñanza, con esta manera de creer, que entonces las autoridades se sienten desafiados, se sienten incómodos. Alguien les está quitando el dominio y la presencia. Alguien está actuando de esa manera. Permítanme seguir con el ejemplo que les ponía. Supongan ustedes que esta persona que ha ayudado ahí en la casa, pues causa este impacto que al rato, cuando se requiera de alguna necesidad, la esposa o los hijos van a decir, hablemosle a esta persona. No van a decir, oye papá, ¿qué hacemos? Sino, hablemosle a esta persona, porque esta persona nos ayudó. Quiero ser claro cómo es que la figura principal se ve atacada, se ve menoscabada cuando alguien viene y causa un efecto, por más positivo e importante que sea. Al grado que en algún momento corre el riesgo de que le digan, muchas gracias, ya no te vuelvas a presentar aquí. Así estamos bien. ¿Sí me explico? Algo así está ocurriendo, algo así está sucediendo aquí. ¿Por qué? Porque estos están haciendo acciones impactantes que las autoridades, los que tienen el poder, no saben cómo reaccionar. Entonces se juntan entre ellos y los llaman. Entonces,
la pregunta es esa: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? Esta es una pregunta muy, muy importante, porque habla de que los apóstoles no solamente actuaban, no solamente, demostraban el poder de alguna forma, no solamente impactaban a la persona por un acontecimiento, en este caso una sanidad, sino le enseñaban a la gente cuál era el propósito de la sanidad. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que le decían a esta persona que, habiendo recibido el beneficio o la presencia del Mesías Jesucristo, no podía seguir viviendo de la misma manera. Eso significa enseñanza. Hablábamos en la meditación anterior que muchas veces nosotros hemos aprendido cosas como que le dan una dirección a nuestra vida, y que cuando nosotros nos convertimos, entonces cambia esa dirección de nuestra vida. Es decir, no podemos seguir en la misma dirección. Le llamábamos a eso inercias. Y decimos, son como los hábitos, como las ideas, como los pensamientos. Y entonces cuando viene a nosotros la palabra del Señor, el Señor actúa en nosotros, empezamos en una lucha contra esos pensamientos y contra esas ideas. Muchas personas piensan que si uno es de carácter agresivo, violento, una vez siendo cristiano puede seguir siendo agresivo y violento. Bueno, alguien puede decir, no, por favor, ¿verdad? Había el testimonio de un hermano que antes de que él fuera cristiano, era una persona, ¿cómo decirles? De un carácter terrible, de esas personas, ahorita no encuentro el calificativo para ponerlos, pero malos, pues, ¿sí? Terribles. Dice que él era tan agresivo, tan prepotente, que en ocasiones llegaba a su casa y él tenía una camioneta de esas grandotas como de 2 pisos y que son así muy voluminosas y todo eso, y se le echaba encima a un señor que tenía una carretita y vendía elotes cocidos, y le tiraba por allá su mercancía, y todavía se bajaba de la camioneta y le decía, ¿qué? ¿No te gustó? Así era esa persona. Bueno, pues esa persona una vez pues es alcanzado por el Señor. Esta persona se convierte, se bautiza, cambia, ¿verdad? Y ahora con su Biblia en la mano va con la persona y la critica y le dice, ¿crees que así vas a ser salvo? Ni creas, te vas a ir al infierno si sigues así. Él creyó que se había convertido, pero pasó de una agresión a otra agresión, ahora una agresión religiosa. ¿Sí me explico? No. A ver, estamos hablando de que cuando los discípulos encontraron a las personas y las personas eran impactadas por el Señor, les enseñaban. Me acuerdo que la última vez les pregunté cuántos de ustedes les gusta estudiar. Y me encontré con que muy poquitos. Porque no nos gusta aprender, no nos gusta cambiar, no nos gusta transformarnos. La mayor parte de nosotros quisiéramos que nos dieran palmaditas en la espalda y nos dijeran, más muy bien, Dios te ama así como eres, no cambies, tú sigue igual. Quisiéramos que nos dijeran así a todos. Y cuando alguien nos dice así, nos cae muy bien. Pero cuando alguien nos dice lo contrario, no nos agrada. Y cuando bien nos vaya, decimos, es que no lo entendí. ¿Verdad? Lo que pasa es que no nos agrada el mensaje, pero fíjense, era tal la situación de ellos, estaban enseñando a la gente y la gente se convertía, es decir, cambiaba su manera de vivir. Y entonces esto estaba causando ya un impacto muy grande. Por eso la pregunta, ¿quién les ha dado permiso para enseñar a esta gente? Porque ¿qué va a pasar si se le enseña a la persona la verdad del Evangelio? Entonces esa manera de pensar, esa manera de vivir se va a transformar. Pero cuando se transforma, esto no va a agradar a las autoridades, a los que tienen dominio sobre la gente. Estos quisieran que nada alterara ese dominio que se ejerce sobre ellos. Que nosotros sigamos aquí, ¿verdad?, emocionados, contentos, felices de la vida, creyendo que todo lo que hacemos agrada al Señor. Pero si algo nos descubre
y si algo inmediatamente viene y nos dice, esto no agrada al Señor, entonces nosotros empezamos así como a incomodarnos, porque nos gusta tener el control, nos gusta tener el dominio. Este mensaje de Jesús estaba alterando todo, estaba alterando la manera de vivir de las personas, estaba alterando su manera de verse, estaba alterando su sentido en la comunidad, estaba cambiando muchas cosas. Y corría el riesgo entonces de alterar todo completamente. Al final lo hizo, pero bueno. Y sabían estas personas que llamaron a los apóstoles, a los discípulos, que los llamaron a cuentas, sabían que estas personas eran tan sencillos, eran personas de la comunidad como cualquier otro, no tenían mayor instrucción, no eran personajes ilustres, pero tenían algo especial, al grado que eso producía actos sobrenaturales. ¿Quién les dio el poder de hacer milagros? Bueno, pues estos hombres, Pedro y Juan, tienen que debatir con estos, ¿verdad? Y terminan con esta conclusión. En el mismo capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos responden: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando iniciamos esta serie de mensajes acerca de esta acción del Espíritu Santo en la iglesia, leímos el primer capítulo del libro de los Hechos, y en el primer capítulo está registrada lo que les dije a ustedes fueron las últimas palabras de Jesús según Lucas, cuando los discípulos agobiados por todo ese dominio que había sobre ellos, político, económico, social, ellos tratando de alguna forma de buscar la restauración del pueblo de Dios, le preguntaban al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y entonces el Señor les dice algo así como: ustedes no se preocupen. Pero lo que les dice es: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y esta es una referencia que ya hemos estado meditando bastante sobre ella, pero si son tan amables de ponerme la última referencia, esta que acabamos de leer, fíjense ustedes cómo dice la última frase: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué significa eso? No podemos dejar de ser testigos. Así de sencillo. No podemos abandonar nuestra vocación, nuestro llamado, de lo que hemos sido participantes. El Señor cautivó tanto nuestro corazón y nuestra vida que no podemos abandonar la enseñanza. Así que vamos a seguir hablando lo que hemos visto y lo que hemos oído. En otras palabras, vamos a seguir siendo testigos. Gracias, hermanos. Entonces, esta es una situación muy particular de los discípulos, de los apóstoles en este tiempo. Esta enseñanza, este mensaje, produjo cambios como los que ya habíamos leído también. ¿Cómo es que la comunidad se unió tanto que participaron inmediatamente de las necesidades, del acompañamiento, de todo lo que había sido necesario, y crearon una nueva comunidad, el cuerpo de Cristo, la iglesia? Pero no es un grupo alejado de la realidad, no es un grupo que vive en una especie de esfera o una especie de burbuja donde ahí no pasa nada ni le afecta nada. No, es una comunidad que está totalmente dentro de la sociedad, dentro del mundo en donde vive, pero que tiene un objetivo y una manera particular de vivir. Es decir, no se acomoda a las circunstancias y vive de la misma manera que los demás.
sino busca por todos los medios actualizar en su experiencia, en su manera de vivir, el mensaje del Señor, esa enseñanza. Y esto no solamente lo viven, lo enseñan también a las personas que están junto con ellos. Muy bien. Decíamos la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué sigue? Y ahora les digo, pues avanzar cada día. Es decir, cómo seguir construyendo esa comunidad de aquellos que han sido alcanzados por la presencia del Mesías Jesucristo. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de esa experiencia personal, esa experiencia vivencial, ese acontecimiento en nuestra vida tal que ahora no podemos dejar de ser testigos de eso. Y cuando hay alguien que no ha tenido esa experiencia, nosotros inmediatamente le decimos, busca esa experiencia con el Señor. Porque entonces se convierte en esa especie de brújula interna, en esa especie de control interno, que le llamamos conciencia, que le llamamos de muchas maneras, ¿verdad? Que entonces nos impulsa y nos lleva a realizar la voluntad del Señor, aunque no nos guste y aunque no nos convenga. Que dentro de nosotros va a haber muchas resistencias, que dentro de nosotros va a haber muchas dificultades, pero que algo también en nosotros, superior a nuestra voluntad, nos va llevando cada día a ser testigos de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y fíjense que podría parecer que simplemente basta con afirmar algo, o simplemente basta con tener en nuestra mente esta información, pero no es así. No es así. Es decir, ¿cómo lo hicieron estos personajes comunes y corrientes? Dice una parte de este capítulo 4, que esas autoridades, cuando llamaron a cuentas a Pedro y Juan, se sorprendieron de la capacidad de explicación que tenían, porque dice, eran hombres de la comunidad común y corrientes, no tenían instrucción, no eran principales, no eran entendidos, no eran ningún tipo de personas así. Eran personas sencillas de su oficio, uno pescador, el otro quién sabe qué era, pero el punto aquí es que no tenían toda esa capacidad que las autoridades tenían, y sin embargo, a la hora de explicar, a la hora de exponer el mensaje, lo hacían hasta de mejor manera que ellos. Eso solo lo podía hacer el Espíritu. Eso solamente lo podía hacer esa dirección interna, eso solamente lo podía hacer ese poder, esa presencia de Dios actuando en su vida y en su persona. Para mí es importante que en este momento los que han tenido esta experiencia recuerden la cantidad de veces que se han visto impulsados a hacer algo de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su manera de pensar, pero que dentro de sí mismos hay algo que les dice, no quiero que lo hagas. Y así como que empieza el pleito adentro, ¿no? Pero es que yo quiero, pero es que no me cae bien, pero es que... Y adentro nos va guiando y nos va llevando, te digo que no. Entonces, en ese debate interno, en ese pleito interno, el creyente tiene que doblar las manos y que decir, está bien, Señor, como tú digas. Y luego, esto se convierte en una experiencia. Y uno dice, yo sé que el Señor me guió. Y yo sé que el Señor me dijo que hiciera esto. No era lo que yo hubiera querido, no era de la manera que me hubiera gustado, pero el Señor me impulsó a hacerlo. Y de esa manera uno se convierte entonces en ese instrumento de parte del Señor para hacer no lo que quisiéramos, no lo que nos agrada, sino lo que el Señor quiere. Formar una comunidad así, tarde o temprano va a entrar en choque con las autoridades, porque no es esto lo que se usa a nivel general y a nivel global. No es el estilo de comportamiento, el estilo de hacer las cosas de los grandes personajes.
Y a veces dentro de nosotros sufrimos porque quisiéramos, en nombre a una identificación, en nombre, ¿cómo decirles?, a ese sentido común, a ese sentido de nacionalidad incluso, a ese nacionalismo incluso, quisiéramos poder unificarnos y aprobar todas las cosas y caer de alguna forma bien a todo mundo, pero cuando nos adentramos en el Espíritu nos lleva en otra dirección. No es la manera como se estilan las cosas. Sobre todo en este tiempo, que vivimos acontecimientos de crueldad, acontecimientos de violencia, acontecimientos de desorden, que ojalá todo fuera cuestión de opinión, pero que está costando vidas. Y que está costando vidas cada rato. Y entonces, cuando nosotros nos empeñamos en enseñar una manera de vivir, en enseñar algo de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a entrar en conflicto, vamos a entrar en choque. Así como cuando alguien de su familia le dice, no hagas esto, no te conviene, eso no es de un cristiano, ¿y qué hacemos? Entramos en conflicto, entramos en choque. ¿Sí me explico? Solo que en la medida en la que nosotros buscamos la dirección del Espíritu Santo, en esa medida entonces tarde o temprano nos ordenamos. Caemos en cuenta qué es lo que agrada al Señor. Caemos en cuenta qué es el propósito de Dios. No es necesario hacernos imaginaciones demasiado profundas, demasiado elaboradas. Pero a quien de ustedes le encanta perdonar y se siente muy bien perdonando y lo disfruta y se le hace una delicia. Lo estoy observando, A ver quién levanta la mano. ¿Se dan cuenta? Pero esto es lo que agrada al Señor, ¿o no? Sí, pero a nosotros no. ¿Sí? Bueno, pues esto que nos cuesta trabajo es lo que estamos empeñados en lograr. Esto que nos cuesta trabajo y que nos lleva contra la corriente, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo y esto es en lo que buscamos avanzar cada día. Pero esto es solo un ejemplo muy pequeño. Esto es solo una muestra muy pequeña de la cantidad de cosas que hay alrededor de nosotros en este aspecto. Avanzar cada día significa entonces no solamente estar haciendo esas acciones de las cuales nosotros ya sabemos que somos responsables, sino avanzar cada día significa esa, ¿cómo decirles?, experimentar en nosotros la respuesta del Señor a este comportamiento y a estas acciones. Les pongo el mismo ejemplo que les acabo de hablar. A lo mejor no nos agrada perdonar. A lo mejor no es algo delicioso, no es un deleite. A lo mejor no es algo que disfrutamos. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos? ¿Cómo resultamos? ¿Qué vivimos? ¿Qué experimentamos cuando lo logramos? Si ustedes están de acuerdo conmigo, diríamos la presencia de Dios. ¿Sí? Aunque no nos agrade, aunque no lo disfrutamos, pero sabemos que al final esto agrada al Señor, y no solamente le agrada en el sentido de que lo apruebe porque lo diga la Biblia, sino experimentamos en nosotros esa, ¿cómo decir?, sentimiento, emoción. No me gusta esto de sentimientos y emociones, pero es una experiencia que va mucho más allá de eso, de algo tan grato, de esa presencia tan agradable que nos afirma y nos demuestra que nuestra fe no es solamente un relato, no es solamente una historia, es algo que vivimos a cada día. Y esto solo les decía un pequeño ejemplo. Avanzar cada día significa estarnos preguntando en cada decisión, en cada momento y en cada paso: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que a ti te agrada? De tal forma que entre nosotros haya esa sintonía entre el Espíritu Santo y nuestro entendimiento, nuestras decisiones, de tal forma que vayamos avanzando. Esto fue lo que pasó con ellos. Yo creo que ustedes se pueden imaginar
¿Cómo será mirarse frente a una persona inválida, de tantos años, paralítica? ¿Qué hacía? Se hacían los desentendidos y volteaban la cabeza para otro lado y decían, ay, no lo vi. Pues ahí postrado abajo, yo acá mirando por otro lado, ¿verdad? No, pues no lo vi. ¿Se hacían los desentendidos? Podían haberlo hecho y no hubieran cometido ninguna falta, ningún peligro, ningún problema, pero algo dentro de ellos los llevó. Ahora, tampoco creo que haya sido tan sencillo como decir, ahorita se va a levantar, vas a ver. Debe haber sido algo confrontante. ¿Cómo está ante esta necesidad de decir, Señor, no sé qué va a pasar, pero algo en mí me dice que vaya y le diga esto? No sé qué vas a hacer, pero lo peor que puede suceder es que quede en ridículo. Nada más peor que eso. Entonces, ¿qué importa que quede en ridículo? Voy a decir esto. Y en ese atrevimiento, entonces, hay un efecto extraordinario donde probablemente ellos mismos quedaron sorprendidos de lo que aconteció. No es distinto de lo que pasa con nosotros. No es distinto de esto. Aprender a ser guiados por el Espíritu del Señor en esos momentos tan complicados, en esos momentos tan confrontantes, y no me refiero solamente a la necesidad de una enfermedad, me refiero a todas las necesidades que nos rodean, de estarnos preguntando, Señor, ¿esto es lo que te agrada a ti? ¿Qué debo hacer frente a quien me ofende? ¿Qué debo hacer frente a tanta maldad alrededor? ¿Qué debo hacer frente a aquello que me atrapa y parece que no me va a soltar? ¿Qué debo hacer? Pues la sugerencia es, a ver, Señor, ¿qué pones en mi mente y en mi corazón que haga? En estos 40 días que el pastor nos convocó para estar orando, algunos de ustedes no se perdieron prácticamente ningún día, o a lo mejor 1 o 2 días, pero estuvieron bien pendientes de esto. Y fue una disciplina muy interesante, muy importante. El problema para nosotros es dejarlo como que se acabó la campaña, se acabó la convocación, entonces ya, cerrémosle ahí al asunto y sigamos viviendo como estábamos viviendo. Esto nos lleva a cómo seguir en la sintonía del Espíritu, cómo seguir pensando en eso. Ya que desarrollamos la destreza de la conversación con el Señor, de la comunicación con el Señor, ya que desarrollamos esa capacidad de estar en constante comunicación con Él, entonces sigamos la hora día a día. No es cuestión de estar aquí nada más de 6 a 7. No es cuestión de pensar que en algún momento nos ponemos una cita y solamente en ese momento estamos orando, sino cómo estar en esa sintonía todo el tiempo. Sabiendo entonces que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. El efecto de lo que el Señor ha hecho en nosotros no puede quedar reprimido por un recuerdo de lo que pasó hace mucho tiempo, sino es algo que se va actualizando día a día, y cada uno de nosotros lo va actualizando en su propia dimensión personal, de actualizar esa experiencia a fin de avanzar más allá. Avanzar cada día significa algo así como que en este momento usted le preguntara al Señor, ¿qué tiene reservado para mí? Hoy, miércoles, en unos 5 minutos más, nos vamos a despedir, nos vamos a ir a la casa. El que tenga suerte va a cenar muy a gusto. Pero ¿qué tiene el Señor para nosotros mañana jueves? ¿Qué sorpresa le tendrá el Señor a usted? ¿Qué tendrá preparado para usted? Y si usted se emociona preguntándole al Señor o pensando en esa sintonía, permítame decirle, se va a sorprender. Se va a sorprender. ¿Por qué? Porque en esa sintonía el Señor nos va llevando más adentro, más allá. No a repetir las experiencias. No al lugar donde nosotros tenemos dominio y yo sé qué hago y yo sé qué digo. Ni siquiera a orar de la misma manera y con las mismas palabras. Ni siquiera a tener la misma alabanza en mente, sino algo novedoso y nuevo que el Señor va llevando y que el Señor va levantando.
Así que yo le quiero invitar, para que desde este momento le haga la pregunta al Señor: ¿qué me tienes reservado para mañana? A lo mejor yo ya tengo planes, a lo mejor ya tengo la agenda, ya tengo el horario en mente, ya sé lo que voy a hacer. Pero ¿qué les parece si le decimos al Señor: tú eres el Señor? Yo pongo mi agenda en tus manos. Hay una cantidad de cosas que tengo que hacer, pero tú eres el que da dominio a las cosas. Y si voy a ser ese testigo tuyo, entonces produce algo en donde yo sea esa persona que va a llevar adelante este testimonio. Si tú me has elegido para que sea tu testigo, aquí estoy. Dirígete. Te entrego el control. Haz tú las cosas. Y si alguien está necesitando que el Señor tome control de usted, por lo que esté viviendo, por la necesidad que esté teniendo, ¿qué le parece si especialmente usted le dice al Señor: toma el control, yo te sirvo? Con solamente el sentir en mi corazón, yo lo hago. Solamente habla. Y aquí estoy listo. Y si hay alguien que lo esté necesitando especialmente, a usted le pido: